Soy Jorge Medina y he tenido el placer de acompañar por más de 15 años a personas a encontrar y transformar la realidad en la que viven. No creo que soy un gurú, no creo que soy un maestro ascendido, ni mucho menos. Solo creo que existen herramientas que a partir de entender cómo construiste la realidad en la que vives, puedes desconstruirla para crear una realidad diferente. En este episodio, quien no haya escuchado los anteriores, te invito a suscribirte. En este episodio, en esta ocasión, te quiero presentar a alguien que justo para mí es esa forma de estar dispuesto de transformar todo lo que se vivía como algo completamente negativo, como algo completamente sucio, y cómo en ese rascar en lo que más duele, puedes encontrar cosas y puedes transformar a partir de ese entendimiento, incluso desafiando las realidades médicas. Cuando conocí a la mujer que te voy a presentar, pues existían muchos rumores o decires con respecto a si ella creía que iba a poder ser mamá o no. Mi querida Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola Jorge, muy bien, gracias a Dios, muy emocionada de compartir este proceso que he vivido acompañada de tu conocimiento y de Ale. Y pues todo inició el año pasado, en enero 2023, cuando No, recibí la segunda. pero antes de eso, vámonos tranqui, vamos relajados, a ver. Ok, Sí, ya, vamos, no, a ver. ¿Cómo te enteras de los cursos con nosotros? Porque va, cuando llegaste con nosotros, pues había, no porque resistieras o no, pero al final, pues estabas yendo a algo desconocido, alguien solo te estaba, o sea, tu hermana te había contado, ve, pero sí. implicaba que viajaras, implicara muchas cosas. Y cómo en ese proceso de ir rascando, de ir entendiendo dónde estábamos, cómo primero se volvió en un lugar muy oscuro y de ahí se convirtió en una cosa completamente diferente. Creo que ese es el punto realmente de poder mirar todo ese proceso, ¿sabes? Esa Ujú. transformación en la capacidad de creer en ti mismo. Pues, ¿cómo me enteré de ti? Fue por mi hermana. Ujú. Efectivamente, fue la segunda vez que me decía, oye, va un curso a Dallas, un taller, un retiro, como quieras llamarle, pero a mí me encantó. Y la primera vez era en el cumpleaños de Mao, de mi esposo, y pues dije, no, pues no, no hay forma. Empieza enero y digo, uno de mis propósitos es, ya, quiero ser otra persona diferente, sé que puedo conocer. Tenía una lista de preguntas que no tenían respuesta por más retiros, cursos y talleres que tomaba, no Ujú, encontraba esa ujú. respuesta. Hablo con Janet y me cuenta quién es Jorge y quién es Ale y qué es Theta Healing. Y yo, madres, nunca he escuchado esa palabra. Google it. Y hubo algo que me captó la atención Ujú. y dije, bueno, voy, que fue al final el Theta Healing, quien lo practica o quien usa esta herramienta de sanación, es solo eso, una herramienta de Dios para ayudar a las personas a autoconocerse y Ujú. autodescubrirse. Y dije, bueno, pues va. Si me cae bien Ali y Jorge, su Ujú. voz y su vibe, me quedo, si no, Ujú. X me voy. Claro que iba de que, ¿qué es esto? ¿A dónde voy? Pero bueno, recuerdo que era viernes, iba súper nerviosa porque sabía que iba a encontrarme conmigo, porque mi Ujú. hermana Jessa me dijo, está cañón, pero sé que te va a encantar. Y yo decía, realmente quiero saber quién soy, por qué Sonia es impulsiva, por qué Sonia es controladora, por qué Sonia ¿Por no qué me puede sobrepasa dejar. esto?
exacto. ¿Por qué, por qué preocuparme tanto por la vida cuando creo que Dios me trajo aquí para ser feliz? ¿Por qué no puedo sentir esa plenitud? Ujú, Cuando me ujú. contaban de que vienes aquí a sentirte plena, yo decía, es que hagan lo que hagan, no me siento Claro. satisfecha. Entonces, eso era el objetivo. ¿Por qué? Porque Mauricio y yo habíamos platicado que en el 2023 queríamos ser papás. Entonces, para ser papá, digo mamá y papá, Sonia dijo, bueno, necesito pulirme para ser la Ujú, mejor mamá y buscar mi ujú, control, ujú. ¿verdad? Como siempre. Voy Porque de mí nada van a contigo. decir. De mí nada Ah, van a decir. exacto. Voy contigo, te escucho así como, hola, soy Jorge y yo, ok, su voz me cae bien, me voy a quedar. Recuerdo que empezó la meditación y ahí fue cuando dije, wow, todas las cosas que no sabes que tienes y Ujú. todas las cosas que tienes que sanar, porque realmente vamos viviendo en nuestra vida con lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, sin interiorizar y hacer introspección de lo que realmente duele y por qué duele. Y que estás de acuerdo que es justo darte ese espacio, o sea, es darte un respiro, porque esa meditación inicial es eso, es, ay, respira, ¿sabes dónde estás? Y a partir de ahí, ¿cuántas cosas se pueden encontrar? Solo con detener este, yo le digo, todo este ruido mental, ¿no? Totalmente. Y recuerdo mucho que le dijiste a una chica que estaba ahí, a ver, Ujú. que no parabas de hacerle preguntas y ella se quedó así fría y yo dije, madres, que, o sea, o vienes a sanar o vienes a encontrarte o mejor pues no vengas. Y yo dije, es mi oportunidad, estoy aquí 3 días, como por 8 o 10 horas con ellos, voy a abrirme. O sea, tengo que encontrar quién soy, por qué soy Ujú, y qué voy a hacer con mi vida y cómo quiero ujú, seguirla viviendo. Me acuerdo que el primer día me quedé como hasta las 10 de la noche contigo y con Ale. Y llegué fascinada a mi casa y dije, qué increíble el entender la relación con mis hermanos, que fue la primera cosa que me llevé del primer día. Porque ujú. siento lo que siento con respecto a mis hermanos, mis papás. Me acuerdo perfecto de que yo, aquí estoy en la constelación con mis papás, que me puse Ujú. enseguidita de mi papá. Y tú, no señorita, o sea, ubícate donde vas. Y Y que me cayó además en cuenta. justo es todo ese proceso de empezar a confrontarte con qué rol y qué juego quiero seguir teniendo en la familia, ¿no? Exacto, porque lo vemos normal. Bueno, yo lo veía normal, claro, es normal que me preocupe por mi papá, claro, es Ujú. normal que quiera controlar la vida de mi hermano para que no batalle, para que no sufra, es normal porque es amor. Esa fue Claro. la segunda cosa que me cayó el 20. El amor muchas veces, pues, nos lo explican con el darse a los demás, pero nos olvidamos de nosotros mismos y fue lo que a mí me pasó, que me daba y me daba y me daba a los demás y se me olvidaba que a mí también me dolía y se me olvidaba que a mí tampoco me gustaban unas cosas, pero aún así lo tenía que hacer porque pues era mi papel de hermana, ¿no? O mi papel Era de lo que hija. se esperaba. Exacto, lo que se esperaban. Y ahí fue cuando me topé con la palabra creencia. Ujú. Y yo, madres, o sea, ¿cómo he vivido? Y me acuerdo perfecto la historia que contabas a ver, no recuerdo si tú, Allen, el abrelatas de fierro, No, yo, sí. pesadísimo, que, Sí, que que siempre les pues ya digo, no lo quieres a en ver, usar. no, las creencias es, ya tienes un instrumento, este instrumento te lo regalaron y te lo regalaron tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, pero pues si es el abrelatas de hace 3 siglos, ¿por qué quieres seguir usando ese cuando ya hay destapadores, ¿no? O abre fácil, ¿por qué seguir usando la misma herramienta cuando lo que necesitas es Ujú. actualizar esa herramienta?
No exacto. pelearte Y con ella, no no pelearla. discutir con por qué soy controladora. Ok, soy controladora porque esta herramienta proviene justo de cómo sobrevivió mi clan, pero al final, ¿me funciona ese control? ¿Hasta dónde me Ujú. funciona? ¿En dónde sí, en dónde no? ¿En dónde tengo que ser, requiero ser extremadamente disciplinada y en dónde puedo ser completamente amorosa o completamente consecuente? Totalmente. Y eso fue una de las cosas que me llevé, me parece el segundo día, que lo pude ubicar en tus notas de unos cuadritos, ¿no? De unos Ujú, ujú, vasitos, ujú, que son ujú, los que nos van llenando ujú. antes de bajar con un vasito de control, de respeto, Exacto. de autoestima, etcétera, y cuánto el juego es mantenerlos en 500 o en 100, ¿no? Y cómo nos van bajando, Y sumando y como restando en la vida. al interactuar con los demás, estos recipientes, pues al final del día, si el objetivo es que tú mantengas el abuso en 100, pues si tienes 120, ¿qué vas a hacer con ese restante? ¿Se lo vas a hacer a alguien o te lo vas a hacer a ti? El punto es que no puede quedarse ese remanente ahí, ¿no? Correcto, y aprender a utilizarlo, porque al final tampoco no quieres lastimar a las personas, pero el Ujú, abuso, por ejemplo, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, si en mí existe un extra abuso, pues voy a enfocarlo a correr más, porque es lo que me gusta, ujú, ujú, cuidándome a mí. ujú. Eso fue el primer curso de ADN básico que me topé con Sonia, querida, que dije, a la madre, todas las cosas que tengo que cambiar Y y ahí es en mejorar. donde, y ahí es en donde se mueve el árbol, ¿estás de acuerdo? Ahí es en donde realmente comienza este proceso de yo qué quiero, ¿no? Ujú. Yo quién soy y qué quiero y hacia dónde quiero llevar mi vida, ¿no? Y qué quiero construir a partir de esa. Totalmente. Y sobre todo el hecho de, sí, quiero ser mamá. Ujú, Y sigo pensando que tengo el control y que todo va a salir como yo quiero y ujú, como yo ujú, espero. Pero me voy ujú, con eso de ser consciente. O sea, ujú, no quiero tener una relación igual a la que me tuvieron mis papás, que al final fue en mi escuela. ¿Qué voy a hacer? ujú, Recuerdo que después de ese curso teníamos una discrepancia, Mauricio y yo. ujú. Y en lugar de seguir discutiendo, como siempre lo hacía, porque yo siempre tenía el control y la razón, me subí. Y días después me dijo, Mau, ¿te digo algo? Me molesté mucho. Y yo, ¿por qué? Si me quedé callada. Ujú, ujú. Pues porque te quedaste callada. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo lograste controlarte? Y yo, porque decidí que no te puedo controlar, solo me puedo controlar a mí. Y se me quedó viendo de que, wow. Y ahí fue cuando dije, es que sí puedo controlarme, sí puedo dejar de ser impulsiva, Ujú. de no ser asertiva. Si no tengo las palabras correctas, guardo silencio y mejor me voy. Claro que no te digo a ti que me estás escuchando que esto sucede y ya todo es perfecto como yo lo quería. No, porque es, es una escuela de aprendizaje de la vida, pero cada vez es más fácil. Una vez que te vuelves consciente de que voy a empezar a hablar sin parar, ¿qué voy a hacer? Guarda silencio y no le exhala y estás consciente que ya lo vas a hacer. Y creo que justo esa es una de las cosas más valiosas en la vida, ¿sabes? Esta capacidad de poder decir sumo o resto. Esto que estoy diciendo está sumando o esto que estoy diciendo está restando. Si está sumando, ok, ¿qué hago para sumar más? Si no, ¿para qué lo sigo teniendo? ¿Sabes? Y me parece que justo ese es el punto, el saber que vas a seguir siendo controladora, como yo quizás voy a seguir siendo abusivo o mentiroso. El punto es, ¿qué quiero hacer con eso? ¿Para qué me va a servir? Ujú, ¿En qué lo voy a utilizar? ¿Sabes? Soy ujú, buenísimo contando historias. Bueno, pues quizás me dedico a hacer eventos. No, soy buenísimo. Ok, ¿a qué me voy a dedicar con eso que soy? ¿Sí? ujú. En lugar de Sí, pelearme de nuevo con esa herramienta, ¿cómo la actualizo para que ya no sea no virtuosa, sino que pueda ser virtuosa? ujú, Y en totalmente. esa sacudida del quiero ser mamá, ¿qué ocurrió? Pues
recuerdo que el primer taller fue en enero y luego viene febrero, marzo, color de rosa, porque yo había salido del primer taller y todo era consciente y equilibrado y meditación y, quiero ser Ujú, mamá. ujú, ujú. Y el 1 de abril llega bebé, llega Mariana Ujú. y cuando me doy cuenta que estoy embarazada, digo, ¡ay, qué miedo! Yo voy a Ujú. dejar de correr y ya no voy a poder hacer lo que yo quería. Yo quería seguir aprendiendo de mí. Pero qué padre, voy a ser mamá. Es lo que yo quería. Llegó cuando yo lo pedí y qué fregón. Y me acuerdo Ujú. que llega la semana 9, voy con Ujú. el doctor y me dice, bebé no está aquí. Y yo como que estaba, como que sabía que pasaría, pero a la vez pues es algo que no nadie quiere. Y fue un golpe bien fuerte porque nadie se espera perder a su hijo, ¿no? Y Cuando algo lo que anhelas esperas tanto y tanto. piensas que estás, y cuando piensas que ya estás lista para recibirlo, porque yo había tomado 1000 cursos y el Y, último fue el broche de oro y fue perfecto. y que además es este proceso de decir, ¿quién nos enseñó que el amor es igual a apego, ¿no? O sea, que estar apegado a eso o a esa posibilidad, esa expectativa era amar, cuando realmente, pues lo que te viene a enseñar es este punto de decir, suelta el control. Y qué manera Ujú, más amorosa, ¿no? De poder hacerlo. ujú. Sí, totalmente. Pues sí, pierdo a mi primer bebé, perdemos a nuestro primer bebé, pero realmente ese mes de mayo fue un mes que estuve siempre acompañada, tanto de Ujú, Mauricio, porque teníamos el viaje a Disney, porque fui a Chihuahua con mis papás, porque justo en la tercera semana iba a venir Jorge, Ale y Pandilla a salvarme, a ujú, sacar todo. Y en ese taller fue donde me di cuenta de el soltar, el entender que, a ver, Sonia, tú no tienes el control ni de tu familia ni sobre tu vida, porque era algo que yo dije, bueno, pues ya solté a mi familia, ya. Sí, ya no los voy a controlar, ya no voy a controlar a Mau, pero sí me voy a controlar a mí. Y sí voy a ujú. tener el estrés que necesito para poder ser una Compensar. profesionista y también ser mamá. Ajá. Pero ahí me doy cuenta que no, tampoco ese no es mi control y también existen qué es lo que quiere Sonia de su vida. Ujú, Y yo ujú, quería, siempre he querido el poder transmitir mi aprendizaje y mi conocimiento a los demás y vivir de ello. Te ujú, veo a ti, veo a Ale y digo, qué increíble ujú, poder trabajar para ayudar a las personas a canalizar su rumbo y sentir que aportan. Y me acuerdo en una de las meditaciones que hiciste que me temblaban tanto las manos, una meditación en relación a encontrarnos con Dios, que yo me encontré con Él y era, ya Sonia, hazlo, o sea, deja de dudar de ti. ujú, Eso fue para mí el segundo taller, fue, a ver, si no confías en ti, ¿quién va a confiar? Si yo te estoy ujú. dando esto que está en tu inconsciente, hazlo consciente y ejecútalo. O sea, no te esperes más. Me acuerdo que me temblaban tanto las manos y llegaste y me sentaste y me dijiste, créetelo, Dios te habla, Dios te está hablando. José, dije, Recuerdo ¿qué ese más? O sea, momento. sí, dije, me acuerdo que me quedé ahí un chorro de tiempo, mucho tiempo, pensando de que, ¿por qué dudo tanto de mí y de mi relación Ujú, con Dios? De ujú, saber que realmente Dios me ama y no es malo, porque volvemos al nivel uno de las creencias de un Dios que castiga, un Dios que quiere todo juzga. perfecto y que juzga. Y yo me sentía así, juzgada todo el tiempo. Hiciera lo que hiciera, estaba mal. Ujú, Y decía, pues entonces si Dios me ama, ¿por qué
vivo en insatisfacción y En en si ansiedad. muevo en ansiedad, sobre todo de si muevo este dedo está mal, pero si muevo este está medio mal. Entonces, eso fue lo que en el segundo taller y la pérdida de Mariana me hizo entender de que mi relación con Dios es muy estrecha y debo de confiar en mí. Y que además tampoco es su culpa, ¿no? O sea, No, tampoco es que tampoco. digas, ay, es que Dios me tiene en la lista negra. No, simplemente es un inconsciente, es lo que puedo proyectar. Y está bien, porque desde ahí Ujú. entonces comienzas a tomar esas riendas de la posibilidad de cambiar la realidad en la que vives. Si no, te mantienes siendo víctima todo el tiempo. Exacto. Y decidimos, Mauricio y yo, esa parte de dejar de ser víctima porque pues ni modo perdimos al primer bebé. No, o sea, Ujú. sí lo perdimos, pero la vida sigue y somos súper bendecidos por el grupo de contención que tenemos tanto de talleres y retiros como de amigos y familia. Y sacamos todas las bendiciones que teníamos en ese momento y dejó de doler. Y el entender que es parte de la vida y teníamos que vivir eso para saber cuánto nos amábamos. Me acuerdo que Mauricio me dijo, yo sabía que te amaba y te amaba, pero cuando te vi en el hospital, dije, no mames, se puede amar aún más. O sea, fue algo que nos pasó que nos unió de una manera muy distinta a la que ya teníamos de por venirnos a vivir lejos de nuestras familias y lo que sea. Creo que cambió mucho la perspectiva del amor como pareja y esa fue la primera lección de Y la... que considero valioso tener claro que no importa lo que pase adelante, eso se tiene que mantener. Se tiene que mantener ese Exacto. amor, se tiene que mantener, porque el bebé que viene es producto de ese amor, ¿sabes? Ujú. Entonces, Claro. o sea, nada de volverlos a perder, o de más bien, sí, al contrario, es esta claridad de poder decir, cuando nos miramos y cada uno suma, podemos crear algo más grande, Ujú. ¿sí? Algo que Totalmente. trasciende o algo que, que, que lleva tus genes y mis genes. Ujú. Exacto. Y pues así sucede la primera pérdida que le llamo la pérdida bonita porque todo tenía sentido, todo estaba perfectamente acomodado. Ay, qué Ujú. padre. Y los doctores, no pasa nada. Sigue Es intentando. normal. Es normal. Estás dentro de las estadísticas. La primera pérdida pasa muy seguido. Ah, ok. Está bien, pues ni modo, pues es la primera pérdida, no me quieren hacer estudios, nada, bueno, 3 meses después llega Julieta a la vida y yo, ahora sí, porque la primera es parte de la estadística, esta vez va a suceder, porque ya el número 2 no es parte de la estadística y yo soy una persona que come bien, que hace ejercicio, que emocionalmente está bien, porque ya Ujú. sanó a Mariana y todo fluye, porque me decían, si no sanas a tu primer bebé, no va a llegar el segundo. Todo es perfecto. El plan mágico que teníamos Mao y yo iba funcionando a la perfección. Vamos a ver el latido de bebé. Está lento, pero sigo pensando y creyendo firmemente que, ok, o sea, es la voluntad de Dios y existen los milagros, va a estar bien. Ujú. Volvemos la siguiente semana y Julieta se fue. Y ahora sí, la parte dulce de Sonia se acabó. Me enojé tanto con la vida y dije, a la madre de Dios, ¿qué quieres de mí? Ya no entiendo. Y Sí, me fue una traicionaste, ¿no? O sea, oscuridad. ya, o sea, Sí, ¿qué más? no podía entenderlo, estaba muy enojada. Me acuerdo Ujú. que Mauricio me hablaba y yo solamente estaba emperrada con el mundo en ese momento. Me decía, ok, pues si quieres te dejo. Ok, déjame. O sea, no sé si llorar porque no quiero llorar, pero estoy muy enojada. Ujú. Salgo de ahí, también mi mamá, de que, a ver, es que haz oración y yo no quiero hacer oración, ya hice oración, ya medité y esto pasó, no quiero nada.
Y así fue encontrarme conmigo misma y esa noche fue muy fea, porque ahí me acordé mucho de un quote que dijiste que para encontrarte con la versión bonita de ti, tienes que encontrarte y enfrentarte A tus a peores tus peores demonios. demonios. Y es real. La única forma de construirte es estando dispuesto a entrar a esos infiernos y bailar con esos monstruos para que a partir de ahí puedas encontrar algo diferente. Y así fue. Esa Lo noche sé. fue otra vez, soy Sonia controladora y me cagas, Mauricio, porque no sientes lo mismo que yo, porque no te duele, porque dices que te duele y no te duele, no es cierto que te duele y pobre de mí, porque Sonia se vuelve la víctima, porque nadie comprende lo que estoy diciendo y me chocan que me llamen para decirme lo siento porque no lo sienten, porque fue una batalla terrible esa noche. Porque, porque pocas personas saben lo que se siente tener un corazón latiendo y dejarlo de sentir. Y es real. Ujú, sí. Y bueno, y ahí digo, ok, Dios, voy el día siguiente al hospital, me hacen el grado. Mauricio me da una carta que hace cuando yo estoy en quirófano y cuando la leo, dice una parte, porque fue una carta que le hizo a Dios preguntándole por qué si alguien que estaba tan cerca de él permitía que sufriera. Ujú. Por- y al final de la carta decía, solo Dios me respondió que Él no nos suelta y que al final todo esto tendrá una razón, pero que tengas fe y tranquila. Me acuerdo que cuando salí del quirófano la leí y me quedé muy en paz. Como que le digo, Mao, no solamente fue un legrado de un producto, fue un legrado de emociones, De un sueño. de un sueño y me Y siento de, mejor. y, y de toda una expectativa y de todo un rol y de todo esa desconstrucción que necesitabas tener para realmente poder decir, esto soy, no el producto de todo lo que se esperaba, ¿no? Y suena súper rudo, Exacto, pero al final esta pequeña, pues viene justo para que tú puedas tocar con eso que no te habías permitido tocar contigo. Hasta se me salen mis exacto. lagrimitas. Sí. Y Y cuando pensaba que yo estaba sanando y ok, aceptarlo como lo de pláticas, me vuelvo a topar con otra vez mi sombra. No quiero vivir, no quiero vivir, me refiero no a vivir de morirme, de seguir viviendo con, ay, no manches, perdiste, o sea, qué gacho, perdiste a tu bebé. Y Ujú, esa situación de, pues la vida sigue, pero yo no quiero ujú. ser esa víctima. Y entonces es, Generar a esa ver, lástima. exacto. Y lo segundo fue, a ver, Dios, ya estoy dispuesta a escucharte y saber por qué permitiste esta segunda ocasión. O sea, ¿qué más tengo que aprender? Ujú, ¡Dímelo! Y sí fue de ujú. que, ah, pues tú pensabas que habías puesto límites. Todavía no sabes poner límites. Ah, tú piensas Que que ya soltaste estás a tu familia. eh, que ya soltaste tu familia. No es cierto. Ujú. Y luego viene, mágicamente siempre aparecían los cursos, los cursos de Jorge y Ale. Y me acuerdo que este curso, no sé por qué estaba, decidí estar más en silencio o así me sentía, pero mágicamente las personas que me acompañaban en ese curso expresaban lo que yo sentía. Situación con sus hermanos, con sus papás, con Pérdida su de pareja, hijos. pérdida de hijos. Y en varias ocasiones hicimos bueno, 3 constelaciones ahí
y siempre me tocaba ser la mamá. Entonces yo que pues por esa razón no levanté la mano a decirte, yo quiero a que me hagas una constelación, yo no quiero. Porque yo dije, bueno, me toca vivirlo desde este lado, el sanar y entender Lo que que a duele de una mamá. mamá le duele. Exacto, eso. Y yo me quedé súper tranquila con eso. Y dije, bueno, es lo que me tocaba vivir. Y que además te da una perspectiva completamente diferente de tu mamá, ¿no? O sea, porque puedes Totalmente. entender que en esa forma de imponer la cultura, realmente fue porque era una forma de amor. Totalmente. Y sobre todo la parte de mi mamá fue con lo que en enero inicié de, ay, ¿por qué me Ujú. desespera mi mamá? O comprender por qué mi abuelita piensa de una manera. Y vuelvo a octubre y digo, híjole, era por esto, o sea, Ujú, ujú. y saber que Sonia también va avanzando de la misma manera y qué voy a hacer con esas herramientas que me dieron. Quiero seguirlas utilizando, de qué manera las voy a utilizar y Ujú. amar a mi mamá incondicionalmente, infinitamente y serle agradecida por todo lo que ha aportado en mi vida, porque al final creo que nosotros como hijos, y lo escuché en el podcast que de tu mamá, yo lloré un chorro porque dices, gracias mamá por no haber sido la mamá que yo quería, sino por la que tú sabías que yo necesitaba. Y me llegó muchísimo y te lo digo también a ti, mamá, porque, porque fuiste y sigues siendo eso para mí, eso que yo necesito. Y dejar de pelearme con el por qué es así mi mamá. Ah, Sonia, pues Y, ya sabes por qué. y eso es ser mamá, ¿sabes? Ujú, Ser mamá es ser ese lugar o papá, es ser ese lugar en donde puedes explotar de manera seguro, ¿sí? De manera a salvo. El primer consejo que le doy a los papás que no pueden ser papás es resuelve ser hijo. ¿Quieres ser papá? Primero resuelve ser hijo. No puedes ser papá si te crees el papá de tus papás, porque ujú, entonces estás jugando un rol equivocado. La ujú, única forma de poder tener hijos es siendo hijo. Y en el momento de ujú, elegirlo, entonces ser papá. ujú. Y Sí. eso tuve que vivir yo, aprender a ser hija Y a para poder dejarte ser mamá. cuidar, porque creo que lo que más dolía era porque tanta gente le preocupa y está ocupada porque esté bien. Y eso fue justo parte, creo, terapéuticamente lo que redondeó todo, ¿sabes? Porque esta confrontación de realidad que estabas teniendo terapéuticamente tuvo una contención tan profunda que te permitió realmente mirar a la mujer y mirarte a ti desde una exigencia diferente. Ujú. Sí, totalmente. Sí, y bueno, aprendo y suelto. Digo, bueno, esto es Ujú, lo que Julieta vino a hacer y lo acepto con todo el amor. ujú. Y, y recibo la invitación a las Hacer constelaciones de constelaciones. caballos. Ujú, Y digo, va, también estaba nerviosa, como si fuera la primera vez que fuera a verlos. Pero digo, es lo que necesito ujú. y quiero saber por qué pasa. O sea, por qué una segunda vez ya comprendí las lecciones en mayo. Mariana vino por esto y en julio Julieta vino por lo otro. Pero, ¿qué hay más? ¿Qué hay detrás? Ujú. Recuerdo que llego a la arena y había 7 yeguas preñadas. Y yo, bueno, así es Era esto. una cosa, literalmente además eran unas yeguas gigantes, porque son Gigantes. como, pues, como de premio.
y estaban Sí. 7 y todas estaban embarazadas. Moverlas eran pero además eran extremadamente sensibles. Entonces, bueno, tú cuéntala para que yo no chisme. Llegaste a la arena. Llegué a la arena, la verdad estaba nerviosa. Me acuerdo que me meto al corral y me dicen, pues ve a ver qué sientes con cada uno. Y pues claro, todas estaban ocupadas, ni una me volteó a ver. Ujú. Y vuelvo contigo y con Ale y me dicen, pues bueno, es así como estás tú todo el tiempo, enfocada en otras cosas, ocupada. Y había una yegua justo enfrente de nosotros que estaba pastando. Y ya dije, bueno, ya, o sea, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Y suspiré en la yegua. Así. Y Es dije, bueno, impactante pues cómo se sincronizan los movimientos, ¿no? Como cuando vas sintiendo la yegua o las yeguas o la manada cambian el comportamiento completamente, ¿no? O sea, como es diferente. sí. Y pues ya me dicen, bueno, vamos a empezar. Eh, esta yegua que está enfrente de ti es tu alma. Y me acuerdo que iniciamos y pues como que no tienes la dimensión de quién es quién. Tú nos vas Ujú. acompañando, me ibas diciendo, esta eres tú. Y me acuerdo que la señorita Sonia estaba en otro corral jugando con otro caballo. Ujú. Ujú. Y me dicen, pues, ¿qué onda? O sea, pues, ¿por qué estás volteando a otras partes? O sea, ¿Dónde está tu mirada? sí, y Ujú. yo, ay, caray. O sea, según yo estaba aquí adentro con Mauricio. Ujú. Y sigue jugando el caballo, digo, la yegua, y se va el amiguito que tuvo ahí, pero se vuelve a ir a otro extremo donde están otras 3 caballos. Esos no sé si eran yeguas o Sí, caballos. es decir, nosotros estábamos en la arena, había un corral del lado derecho y en la parte de atrás habían otros caballos en otro corral. Entonces, el, uno de los caballos de la constelación de Sonia empezó a juguetear con un caballo que estaba afuera, que era un caballo muy bonito, pero muy bronco, muy violento, muy agresivo, y se va a jugar con los dos de atrás que están en otro corral, pero que estaban como fuera, ¿no? Como que querían ser parte, pero que pues, había una reja, ¿no? Estaba esa reja. Y bueno, vamos caminando Ale, Jorge y yo. Y me acuerdo que Ale me decía, tú no me acuerdo. Ya pásate al otro corral, pues. O sea, ¿quieres estar del otro lado? Ya pásate del otro lado. Y yo, Ujú. "Uits". Y pues era mi mamá y mis hermanos. Y fue ahí el enfrentarme pues con mi mamá y darle las gracias por todo lo que hizo y Ahí fue el el momento comprender. cuántico, ¿estás de acuerdo? Ese instante en donde realmente a ti te cae el 20 de decir, o estoy en mis pérdidas, en lo que no han sido y en lo que no fueron, o estoy en mi Ujú, familia y me estoy perdiendo de lo que realmente estoy viviendo. Me estoy ujú. perdiendo de la relación que elegí con el hombre que elegí y que además nunca ha soltado la mano y por el contrario, ¿no? Siempre ha sido ese hombre listo para ti. Y fue como todo ¿dónde estoy parada? Exacto, fue verlo. Yo lo platico como mi película, la película Ujú. de mi vida, porque nunca la habías visto, solo lo sabes en tu inconsciente y que sí pongo atención a mi familia, sí le doy la atención a Mauricio, pero verlo físicamente es lo más increíble que me ha pasado porque creo que eso necesitaba, realmente, Ujú. ver las piezas del juego de mesa para entender que yo no estoy poniendo atención a lo mío. Ujú. Cuando hablo con mi mamá, cuando hablo con mis hermanos, que me desprendo de ellos, les digo, les agradezco por lo que han aportado
Y me acuerdo que la primera fue mi mamá y cuando le dije a mami, te amo, gracias, la yegua se dio la media vuelta y empezó a caminar lejos de mí. Ujú. Y yo me quedé que, ok, o sea, ya se fue. Coincidencia. Sí. Y luego hablo con la parte de mis hermanos y también me despido y les digo, los dejo hacer su camino, perdón por haber pensado que yo era su mamá, los dejo hacer su vida y se va enseguida mi mamá. Y yo, no, o sea, digo, bueno, o sea, estaban juntos y Ujú. fue porque lo juntó. Y el tercero, que fue mi papá, fue el que más me pegó, porque no sé por qué he tenido mayor sensibilidad con mi papá en toda la vida, pero cuando agradezco a mi papá lo que me ha dado y el entender que yo tomé lo que yo quise y no porque mi papá diera más o menos a todos mis hermanos, yo iba a ser más o menos y estaba igual y era sigo siendo su hija y Ujú. dejar de sentir culpabilidad sobre todo de mi papá me dio tal, 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 pero también se lo puedo haber dado a mis hermanos, o sea, entonces recuerdo que también dije, bueno, es tu responsabilidad y eres un adulto y yo no puedo cambiarte y debo de aceptarte tal cual como eres y te amo con todo mi corazón. Y dejo de seguir Y peleándome con que tú seas el bueno o el malo de la película, ¿no? O sea, dejo de querer justificarte con mis hermanos, defenderme contigo, ¿sabes? O sea, ¿por qué tengo que yo defender quién eres? Eso eres ujú, y yo estoy en paz con quién eres. exacto. Y Y hacer las recuerdo que paces el con mi caballo, realidad. y recuerdo que el caballo en ese momento se acerca y pone la cabecita, agacha la cabeza y se da una media vuelta y se va. Y los tres se van juntos. Y me Ujú. acuerdo que me dice Sonia, ¿ves? Van a un lugar con techo, con comida, con agua. No, te necesitan. Y me solté Ujú. llorando y volteé a verlos y yo, no mames, ¿qué está pasando esto? O sea, ¿cómo? ¿Cómo me ¿Cómo estoy despidiendo? Y entendieron? uno, sí, ¿cómo entendieron? Y me acuerdo que me dijeron, no tenemos imanes, no les estamos diciendo ni haciendo nada. Y cuando ellos se van, las yeguas que representaban a Bebé, que está aquí presente, Ujú. se acercó. Pero primero se acerca una yegua que no se había acercado en toda la constelación y Así. no nos había dejado ver a su bebé. O sea, todas las demás estaban panzonas así. Ujú. Y este en particular como que sí, como que se esconden para que no los veas, ¿no? Y entonces, cuando terminó ese proceso, se acerca esta yegua y en el momento en el que vamos a tocar, se ve cómo se acomoda, ¿verdad? El bebecito y se ve que sale y le decimos a Sonia, no mames, esto está cabrón, ¿no? Porque ya representaba desde antes esa posibilidad que estaba completamente lejos y cómo se había Exacto. acercado y todo el proceso, ¿no? Y eso fue muy tangible el cuando sueltas, hay otras cosas que llegan. O De sea, fue acuerdo, inmediato. de acuerdo. Y después de ahí pasó a la parte para hablar conmigo y aceptarme a mí, decirme lo fregona que soy, de lo valiente que soy por hacer todo lo que hago y creérmelo Ujú, y ujú. aceptar mi realidad tal cual como es. Y recuerdo que me dijiste, ahora ve con Mau. Y ya iba donde estaba la yegua que representaba a Mauricio, que Mauricio siempre estuvo en su lugar sin moverse, bajo la sombra, Cómodo. respetando, ajá, respetando mis movimientos. Ujú. Y, y antes de eso pasó algo muy increíble que fue, me acuerdo que iba llegando con la yegua de Mauricio y del lado izquierdo estaba la yegua que representaba a Julieta. Y Ale me dijo, espérate.
no es nada, si toma agua, es Ujú. que ya Sí, está representa la espiritualidad. ajá, en el cielo. Y nos quedamos viéndolo a los tres y empezó a tomar agua. Y en eso Ujú. se tira la yegua y empieza a jugar en la tierra. Me solté llorando. Me acuerdo mucho que Ale y yo nos volteamos a ver y luego estaba usando. Y me dijo alguien, ya la soltaste. Y yo, Ujú. Y llorábamos los tres. sí, los tres estábamos de que, ¿qué es esto que está pasando? O sea, me acuerdo. Y no lloro porque fue algo súper feliz. En el momento no paraba de llorar, pero ahorita es de que, qué Fue un increíble momento haberlo vivido. mágico porque fue Muy esa mágico. como confirmación para ti para saber, ya estamos listos, ya vamos a darle vuelta a la hoja, ¿no? Ujú. Y en una realidad muy Exacto. tangible, o sea, porque al final nunca fue soñado, sino siempre fue, ¿cuál es la realidad? ¿Hay una posibilidad? Sí. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos? No sabemos. No sabemos. Ujú. Y ahí se Y, revela. sí. Y luego después de eso me dice la yegua que estaba preñada, que era el alma que de la posibilidad, me dices que vaya y hable con él o ella en ese momento. Y hay algo que se me quedó súper grabado de decirle, aunque tú llegues, voy a ser yo primero. Porque si no estoy bien conmigo, no puedo darte el amor que tú necesitas. Ujú. Y te voy a acompañar hasta donde tú lo permitas. Me acuerdo, y ahorita está latiendo mi corazón súper rápido porque es algo que eh, en el pasado yo pensaba de que es mi hijo y voy a acompañarlo todo el tiempo. Y tengo que, porque tiene que hacer las cosas bien. Incluso por encima de mí, ¿no? Exacto. Y se me quedó eso súper, súper grabado y es algo que lo transmito mucho de, pues realmente qué es lo que quieres enseñarle a tus hijos, a que pasen sobre ti Totalmente. Sí, o y, a que te escondan las cosas. ajá, exacto. Y, y otra cosa, el platicarle que aunque sea nuestro hijo o nuestra hija, mi relación con Mauricio, con su papá, es primero. Y que Ujú. nosotros dos vamos a estar bien para poder aportarle lo mejor a esa alma que venía. Cuando ya hablo con esa yegua, voy con Mauricio y le digo lo maravilloso que es, le agradezco por su compañía, por ser realmente el hombre que yo siempre pedí. Ujú. Y estamos en el momento romántico y en eso la yegua que representaba al alma La posibilidad. a la posibilidad llega. No, A la hombre, me escena, acuerdo que ellos a la... besándose sí, y la yegua que representaba la posibilidad del bebé caminando hacia ellos y nosotros así de, neta, Jorge y y yo le llorando decíamos, así. Sonia, no, o sea, no te lo quiero interpretar, pero tú lo estás viviendo, ¿no? Ahí está, o sea, la posibilidad es clara. Muy clara. Ajá. Y esto fue como un cuento de hadas. Terminó de la manera que yo quería. Me fui súper feliz. Me acuerdo que me dijiste, ya créetelo, Sonia. Ya, ya. Y me decías de que, o sea, obvio va a pasar. Obvio. Y sí, pues no sabía cuándo ni cómo. Y me despedí de ustedes. Y me acuerdo que me estaba subiendo al carro. Y las dos Ujú. yeguas, que era Sonia representando a Sonia, de la yegua representando a Sonia y la yegua representando a la posibilidad, Ujú. me estaban viendo. Todo el tiempo me acompañaron hasta que me fui, o sea, Sí, yo lo estuvieron ahí recuerdo. siguiéndome. Y yo de que, wow, o sea, esa energía de todo está bien. O sea, me fui con esa paz de eso era lo que tenías que vivir. Ujú. El entenderlo físicamente de cómo estaba manejando, porque piensas que, ay, bueno, ¿qué importa? Ayudo poquito, pero ese poquito se vuelve una consecuencia y mis consecuencias
pues fue esto, que las amo y amo mi año 2023 con todo el amor del mundo, porque sin ese dolor yo no sería quien soy ahorita. Claro. Porque sí me topé con esos demonios, porque tuve las sombras que jamás en mi vida había tenido y un dolor que no conocía. Y me acuerdo también que me dijiste, Sonia, ya viviste lo peor que una madre ha vivido, que es perder a su Claro. hijo. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Sí, Ya. sí. Si de todas las posibilidades de ser mamá ya viviste lo más feo, ¿cómo por qué no Ujú, podrías crearte la posibilidad si ya viviste el perderlo, ujú, exacto. ¿no? Sí, y pues me voy plena, como lo que buscaba en 15 de enero del 2023. Eso sucedió en noviembre del Ujú, 2023. Siento esa ujú, plenitud. Y es ahí cuando, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero transmitir mi herramienta de sanación, escritura. ¿Cómo lo voy a hacer? Y fue así como, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué voy a hacer? Fue una lluvia de ideas que dije, las ujú, tengo que hacer tangibles. Y cuando sigo enfocándome en mí, es cuando bebé llega. ujú. Y llega esta sorpresa en que Sonia quería controlar el día, la hora, el mes en que llegara, y bebé llega cuando él quiere, Sin porque Dios así lo controlar quiere, sin el controlar. alimento, la temperatura, el Sí, instante de ovulación, sino en el sí, momento en el que estabas lista, sí. en el momento en Y el que sobre estabas siendo todo tú. lo que decías muy al principio, sin explicación, porque los doctores y nunca supimos qué pasó. O sea, ¿por qué los perdiste? La única posibilidad por la que hubieras perdido el segundo bebé ya no está, porque me iban a operar. Y después de hacer trabajo, mi trabajo emocional fuerte y rudo desapareció. O sea, entonces es comprender que tú tienes el poder de hacer Ujú. tu realidad. ¿Quieres que no te duela? Pues que no te duela. No te preguntes cómo hacerlo, solo Y no tiene que ejecútalo. ver con evadir el dolor, tiene que ver con el asumir la Vívelo. realidad en la que estás para poder aceptarla y poder construir algo diferente. Mientras no Ujú, puedas aceptar tu realidad, no tienes herramientas para construir algo diferente o debatir algo diferente o confrontarte con algo diferente. ujú, totalmente. Y pues aquí estoy, aceptando esa realidad, aprendiendo de Sonia todos los días porque se sigue aprendiendo y gozando que bebé llegó y hoy tenemos 4 meses y medio y, pues, escuchar el corazón de bebé y verlo crecer es algo muy mágico. Recuerdo cuando les conté a ti y a Ale que me dijiste, Ujú, Sonia, y al final quiero que entiendas que es la magia que tú y Mauricio hicieron. No las herramientas, no los talleres, nada, es lo que ustedes hicieron. Y así lo veo, o sea, en un plan imperfecto, Dios tenía el plan perfecto para nosotros. y ahí Y es el punto en donde entiendes que tu intención y la intención de la otra persona es perfecta para llegar al momento perfecto, ¿sabes? Para coincidir en las realidades y, y construirte con esas realidades en la mejor versión de ti. Tú decides si lo vives desde una pesadilla o lo vives desde una realidad y te la pasas bien. Al final es tu decisión, sí, ¿sí? Querida Sonia, sí. te quiero. Gracias por compartir tu historia, gracias por compartir este proceso, pero sobre todo, gracias por estar dispuesta a siempre mirar eso que está ahí en la oscuridad para nunca soltarte, ¿sabes? Creo que lo expresaste perfectamente. Es saber que mientras yo no me dé a mí, no le puedo dar a nadie más. Mientras yo no esté lleno, no le puedo dar a nadie. La única forma de realmente poder estar disponible o poder amar a alguien es amándome, respetándome, ¿sabes? Entendiendo qué necesito yo, qué me funciona a mí
y desde ahí entonces puede ocurrir la magia. Gracias por tu Exacto. historia, gracias por Un placer. compartir y un placer. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer coincidir, Jorge. Nos vemos pronto. Te quiero. Yo a ti mucho. Besos. Bye.